Hola a todos, este es el segundo video. Aquí vamos a hablar mayormente de globo ocular, su inervación, su irrigación y de qué está compuesto. Bueno, entonces, el globo ocular tiene forma esférica, es todo este círculo que vemos aquí. Él va a estar levemente aplanado de arriba hacia abajo. Esta forma es regular, pero adelante existe una saliente formada por la córnea. Entonces aquí les voy a demostrar esta saliente, va aquí. Esto todo sería la córnea y todo este círculo sería el globo ocular junto con la córnea. Esta última es transparente. El globo ocular es par y simétrico y ocupa el tercio anterior de la órbita, es decir, de la cavidad del ojo, la parte esquelética que vimos en el anterior video. Está constituido por dos segmentos de esfera de diámetros diferentes. Entonces, como ya les mostré, esta parte de aquí va a tener un diámetro y esta va a tener otra. Y va a tener dos polos, un ecuador y diferentes meridianos. Entonces, en cuanto al polo anterior, sería aquí. Él va a ser transparente y va a corresponder al centro de la córnea. El polo posterior, que es completamente opuesto al anterior, está formado por la esclerótica. Ahorita vamos a ver, la esclera es una de las capas de este globo ocular y está lateralmente situado con respecto al orificio de entrada del nervio óptico. Cabe aclarar que este es un ojo izquierdo. ¿Cómo sabemos? No sé si se acuerdan en el primer video que vimos que la cavidad orbitaria está representada, o se puede hacer la analogía con un cono. Entonces un cono y que tenía unos cuadrados hacia adelante. Bueno, aquí, entonces este sería la pared medial del cono, lo que lo voy a dibujar aquí con rojo. Por acá estaría la pared lateral y más o menos todo esto aquí sería el cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que posteromedialmente va a estar ubicado este nervio óptico. Entonces el polo posterior va a estar lateral a él. Por otro lado tenemos el ecuador, que es el círculo mayor perpendicular al eje del globo y me lo va a dividir en dos hemisferios. Entonces vamos a hacer la semejanza con una línea azul. Sería una línea que me pase a través del ojo perpendicularmente y me lo divide en un hemisferio, tanto anterior como posterior. Por último, vamos a tener los meridianos, que son todos los círculos mayores que pasan a la vez por los dos polos. Entonces, si aquí tenemos el polo anterior y hacia acá el posterior, recuerden que lo atravesamos, vamos a atravesar esos dos polos para demostrar el eje óptico. Vamos a tener a su vez entonces los meridianos más o menos asemejados de esta forma. En cuanto a la constitución anatómica, vamos a describir sucesivamente las paredes y el contenido del globo ocular a continuación. Entonces, las paredes corresponden a las envolturas del globo ocular y son tres. Vamos a tener a la esclera, que viene siendo esta que les voy a dibujar aquí en rojo. Luego vamos a tener la coroides, que sería esta, que es rosadita. Y por último vamos a tener a la retina, que va a ser esta que les voy a señalar así en verde. Cabe mencionar entonces que la esclera es la capa externa, la coroides es la capa media y la retina es la capa interna. Bueno, entonces con esta imagen vamos a hablar de la capa fibrosa del globo ocular, que es la capa más externa, conocida como esclerótica o escleroides. Esta es resistente e inextensible, protege las capas subyacentes, es decir, a las que están hacia más adentro, y el contenido del globo. Comprende dos segmentos, un segmento posterior que viene siendo la esclerótica, que sería este que les voy a señalar así en verde, y un segmento anterior menos extenso del cual ya hablamos, que también es transparente y les voy a señalar en azul, que es la córnea. La esclera o esclerótica constituye los 5/6 posteriores de la capa periférica. Es opaca a la luz y se continúa adelante con una capa transparente o con la córnea transparente. Su superficie externa es convexa, como podemos ver, y es blanco-azulada. Eso quiere decir que esa es la parte blanca que nosotros podemos ver en los ojos. Esa es la esclera. Cabe resaltar que la esclera se vuelve amarillenta con la edad.
La esclerótica es la que me va a dar inserción a los músculos motores de los ojos, los músculos extrínsecos que vamos a ver más adelante. Su superficie interna es cóncava, la externa, que ya la vimos, es la que es convexa y la interna es cóncava. Ella se va a relacionar con la coroides, que es la capa media, a la que está unida por vasos y nervios que la atraviesan. Además, la esclerótica también presenta un foramen posterior, uno anterior y numerosos orificios pequeños, de los cuales acabo de hablar, que son los que atraviesa la coroides. El foramen posterior corresponde a la travesía del nervio óptico, es decir, es este de aquí, y está situado 3 milímetros medialmente y 1 milímetro por arriba del polo posterior. Acuérdense siempre, el nervio óptico va a estar ubicado medialmente a los polos posteriores. Eso es una forma muy fácil de saber cuál es la lateralidad del ojo. Entonces, a este nivel que les estoy rayando aquí, el foramen posterior, el nervio está formado por fibras nerviosas libres, que son todas estas fibras que vienen por aquí, y van a atravesar a la membrana fibrosa, a la esclera, perforándola por múltiples forámenes. Esto va a tomar el nombre de lámina quiribosa de la esclera. En cuanto al foramen anterior, este corresponde a la córnea. El punto de unión entre la esclera y la córnea, sería aquí, se llama limbo de la córnea. Aquí podemos ver más claramente el limbo de la córnea del que les acabo de hablar. Este limbo va a estar ocupado por un conducto circular, que es este que vemos aquí, que es el seno venoso de la esclerótica. Ahora vamos a hablar un poquito de la córnea. Esta es una membrana transparente, como ya lo mencionamos, y está encastrada en la abertura anterior de la esclerótica. Entonces, tienen que tener en cuenta esta abertura como que aquí todo esto es la esclerótica y aquí queda abierta, esto queda todo así como hueco, y aquí vengo y encastro la córnea encima, como otra circunferencia con una abertura inferior o posterior, mejor dicho. Constituye el sexto que faltaba anterior de la capa externa del ojo. Su diámetro transversal es algo mayor que su diámetro vertical. Recuerden entonces, según lo que les acabo de dibujar, el diámetro transversal sería la línea azul y el vertical sería la línea roja. Entonces, en la córnea se van a distinguir dos caras, una anterior y una posterior. La cara anterior, que es la que vamos a delinear aquí con negro, es convexa, es lisa, está humedecida por las lágrimas y se encuentra en contacto con el aire exterior, pero está oculta cuando tenemos los párpados ocluidos o cerrados. También tenemos una cara posterior que la vamos a delinear aquí con verdes toda esta parte. Esta es cóncava, constituye la pared anterior de la cámara anterior del ojo, esta la vamos a ver más adelante, y una circunferencia unida a la esclerótica a nivel del limbo de la córnea. En el anciano, el limbo puede estar marcado por una línea de color grisáceo y esta córnea va a estar encastrada en este limbo mediante una superficie en bisel. Eso quiere decir que no es que ellos estén pegados, digamos aquí es la córnea y aquí es la esclera, sino que es más bien aquí está la córnea, así está metida y la esclera está así metida. Eso quiere decir que van a estar fusionadas y no existe como tal un plano de separación entre ellas dos. Aquí podemos ver con mayor detalle esa superficie en bisel, que podemos ver cómo se va metiendo la esclera y la córnea, cómo se van fusionando entre ellas dos. En cuanto a los vasos de la esclera, esta esclerótica va a estar irrigada por arterias que provienen de los vasos ciliares cortos, anteriores y posteriores. En esta imagen podemos ver claramente la arteria ciliar posterior corta. Aquí en esta imagen también podemos ver las arterias ciliares posteriores cortas. Aquí están otras, ahí pueden ver cómo se ven señaladas. Por otro lado tenemos que esta esclera va a estar inervada por los nervios ciliares, tanto los largos como los cortos que veremos más adelante. Y la córnea no tiene vasos sanguíneos ni linfáticos, pero sí está ricamente inervada.
y su sensibilidad es muy grande. Por eso es que las ulceraciones de la córnea, acuérdense que aquí la córnea la que os estoy señalando, bueno, dibujando en amarillo, las ulceraciones de esta córnea van a ser muy dolorosas para el paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de la capa vascular del globo ocular. Esta está aplicada a la cara interna de la capa fibrosa que acabamos de ver, es decir, esta va a ser la cara interna de la esclera y ella va a estar aplicada a esta cara, a la cual se va a adherir desde el polo posterior. En este caso tenemos un ojo que es derecho porque el polo posterior va a estar aquí y el nervio óptico está mirando posteromedialmente. Siempre ubiquen qué ojo estamos viendo. Entonces, este vendría siendo más o menos el polo posterior y eso quiere decir que esta coroides, esta capa vascular, va a estar desde el polo posterior hasta 1 milímetro más o menos, vamos a poner aquí, de el limbo de la córnea. Desde allí, como ustedes pueden ver, ella se va a dirigir en sentido perpendicular, es decir, hacia esta dirección, hacia el eje del globo ocular, formando un tabique frontal conocido como el iris, que como ustedes pueden ver aquí, tiene una perforación en el centro, que sería este espacio, que lo conocemos como pupila. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero la parte más anterior, que sería aquí, de la retina, va a ser la ora serrata. Y esa formación, a partir de esa formación, se va a crear una división de la capa media, es decir, de la coroides, en dos partes. Entonces, desde este punto, vamos a tener aquí una parte posterior, que sería la coroides, que sería todo esto que nosotros estamos viendo por aquí, y una parte anterior, menos amplia, y músculo vascular, que sería el cuerpo ciliar, que sería esta parte de aquí, y el iris, que sería esta otra parte. Bueno, ahora vamos a hablar de la coroides. Esta representa los 3/4 de una esfera hueca. Es una membrana más espesa atrás que adelante. Como ya sabemos, en la capa media representa todo esto que les estoy señalando en negro. Su cara externa sería más o menos lo que les estoy señalando en rojo, aunque aquí se me fue un poco más. Va a estar en contacto directo con la cara interna de la esclera o esclerótica, a la cual va a estar unida por una lámina que se llama la lámina fucsa y por vasos y nervios que van de una a la otra. Por el otro lado tenemos la cara interna, que sería la que les voy a señalar en azul. Ahí también me salió un poquito, pero bueno. Esta cara es lisa y de coloración oscura y responde a la retina, a la cara externa de la retina, pero sin adherirse a ella. La coroides va a presentar un foramen posterior donde se adhiere la esclerótica, sería a este lado, y es atravesado por el nervio óptico. El foramen anterior marcado por la ora serrata, acuérdense que la ora serrata está aquí, aquí podemos ver el nombre, les voy a borrar para que lo puedan ver mejor, y se va a continuar a partir de aquí con el cuerpo ciliar, que viene siendo todo esto acá. En pocas palabras, él está esencialmente constituido por una capa de vasos voluminosos que son especialmente venas. Por otro lado, aquí tenemos el cuerpo ciliar, que este se va a interponer entre la coroides, que viene desde por acá, y el iris, que sería esta parte de acá. Es decir, que es esta parte que les voy a señalar aquí. Ella va a formar, este cuerpo ciliar, va a formar un anillo espeso entre la zona ciliar de la retina, que va a ser toda esta parte. Esta se va a acomodar atrás. Y la zona ciliar de la esclera, que sería todo esto. Exactamente, el cuerpo ciliar va a ser una formación músculo-vascular que comprende una parte anterior, que sería el músculo ciliar, y una parte posterior, que es vascular y comprende los procesos ciliares.
Entonces, para dejarlo más claro, los músculos ciliares vienen siendo esto que vemos aquí y estos punticos que son aquí, porque hay dos tipos de fibras que ya las vamos a ver a continuación. Y los procesos ciliares vienen siendo todas estas partes que vemos aquí, que también ya las vamos a ver con más detalle. Entonces, como les comentaba, el músculo ciliar, que es una de las partes de este cuerpo ciliar, va a estar compuesto por fibras meridionales que van desde la esclerótica hasta los procesos ciliares. Por otro lado tenemos las fibras circulares del músculo ciliar, por eso se ven así, es como si yo tengo un tubito y lo estoy cortando transversalmente. Esto sería lo mismo, solo que este corte pues da un corte transversal y un corte longitudinal, por eso es que vemos así y también podemos verlo así. No se vayan a dejar confundir, por eso esta parte de acá es el lente, para que se ubiquen un poco más. Bueno, y lo otro que conforma el cuerpo ciliar van a ser estos procesos ciliares, que son todas estas salientes, y son aproximadamente 80. Ellos se ven orientados de manera meridiana, como pueden ver, separados por unos huequitos, que estos huequitos los voy a poner en rojo, que serían estos aquí, y estos van a tomar el nombre de valles ciliares. Como tal, estos procesos ciliares están formados por paquetes vasculares anastomosados con una red capilar densa que da origen al humor acuoso. Por último tenemos el iris, que sería esta parte de aquí. Esta va a constituir la parte más anterior de la capa vascular. Tiene forma de disco vertical que está perforado en su centro por la pupila. Más o menos aquí estaría la pupila. La cara anterior sería toda esta parte de acá. Constituye la pared posterior de la cámara anterior del globo ocular. Sería todo esto sería la cámara anterior. Y la cara posterior es cóncava, como ustedes pueden ver. Y ella me va a constituir la cara anterior de la cámara posterior, que sería todo esto de aquí. Algo llamativo de la cámara anterior es que es coloreada de forma variable, con una zona periférica más pálida y una zona central más oscura. Por eso es normal que los ojos de las personas sean más oscuras hacia el centro que hacia la periferia. Y acuérdense que esta cara anterior del iris puede ir de colores como café, azul, verde, de los diferentes colores que podemos ver los ojos. Además, no sé si han sido curiosos de ver su ojo en un espejo con rayos de luz, pero si lo hacen, pueden ver que está marcada por diferentes estrías que podemos ver aquí. Y estas más o menos van a ser o van a corresponder a los vasos del iris. En cambio, la cara posterior va a tomar contacto en su centro, aquí podemos ver en la parte central, con el lente, y en la periferia no va a tomar contacto con el lente, sino que va a estar en contacto o pues va a estar separándose de él por medio de los procesos ciliares. Algo importante aquí para marcar también es el ángulo iridio-corneal, que es esta parte de aquí, que podemos verlo escrito, que es la unión iridio, es decir, iris, con la córnea. Es decir, aquí está la córnea, acuérdense. Está cortada, obviamente, pero entonces la unión de estas dos me va a formar este ángulo, que vendría siendo el ángulo iridio-corneal. Este ángulo además también me va a corresponder la circunferencia mayor del iris y va a marcar el ángulo de la cámara anterior del globo ocular. Ahora vamos a hablar de los movimientos del iris. Entonces, como ustedes saben, el iris se puede estrechar o dilatar y por ende va a estrechar o dilatar la pupila, lo que aumenta o disminuye la cantidad de luz que va a llegar al cristalino. En cuanto a estos movimientos tenemos miosis y midriasis.
miosis se caracteriza por la pupila estrechada y la midriasis por la pupila dilatada. Una mnemotecnia es que midriasis tiene D, miosis no, entonces la que tiene la D es la dilatación y la que no es la que estrecha la pupila. Bueno, la constricción y dilatación, entonces son movimientos activos que disponen de músculos propios, estos músculos de los que hablamos ahorita. Y sobre todo de un sistema nervioso distinto del que le hemos estado hablando desde hace mucho rato, que es el sistema nervioso autónomo. En este sistema nervioso vamos a tener parasimpático y simpático, en el que el parasimpático va a darme la iridioconstricción, es decir, la constricción de la pupila, y el simpático me va a dar la iridiodilatación, es decir, la dilatación de la pupila. Aquí les hice un pequeño esquema sobre la iridodilatación y la iridioconstricción. Sin embargo, la parte más específica de la neuroanatomía, como el núcleo central por el que salen y cuáles son los nervios específicos y cómo funcionan, lo voy a dejar en un pequeño resumen en la actividad creativa de este módulo. Entonces, este esquema, la iridodilatación va a estar dada por el sistema simpático, es decir, si se me dilata la pupila es el simpático, y eso va a estar dado por los nervios ciliares largos, que son ramas del nervio nasociliar, que como ya sabemos y ya vimos, son ramas del nervio oftálmico, la rama oftálmica del nervio trigémino. Obviamente si está dilatando, eso quiere decir que estoy inervando los músculos dilatadores de la pupila. Por otro lado, la iridioconstricción está dada por el parasimpático, y una otra mnemotecnia que me ha servido a mí es que constricción tiene C y estos son cortos, entonces CO, entonces nervios ciliares cortos van a estar inervándome la parte parasimpática de la iridioconstricción, y como es parasimpática entonces tiene que llegar a un ganglio especial, en este caso sería el ciliar. Y como estoy hablando de constricción, entonces sería el músculo esfínter de la pupila. De igual forma, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar estos dos músculos. Bueno, aquí vamos a ver los músculos. Este sería el músculo dilatador de la pupila y aquí tenemos el músculo esfínter de la pupila. Entonces, como ustedes pueden ver, el esfínter de la pupila va a estar ubicado más hacia el centro, más en la parte medial del iris, que vendría siendo este músculo de aquí. Ese es el que va a estar inervado por las fibras parasimpáticas y me va a generar la iridioconstricción. Además, como pueden ver aquí, este músculo esfínter de la pupila va a estar ubicado en un plano anterior. Podemos hacer una línea aquí. Entonces pueden ver que estas fibras están más anteriormente que estas de acá, que están más posteriores. Entonces en el plano anterior van a estar ubicadas estas fibras del músculo esfínter de la pupila. Por el otro lado, en el plano posterior, van a estar unas fibras que son más radiadas, como ustedes pueden ver aquí, y van a estar ubicadas más hacia la periferia del iris. Y esas fibras van a constituir el músculo dilatador de la pupila. Dilatador, ya saben, entonces va con las fibras simpáticas y pues como su nombre lo indica, va a dilatarme el iris y va pues a dilatar a su vez la pupila. Otro término que nos faltó aquí mencionar es que, como pueden ver, estas fibras del músculo esfínter de la pupila son circulares, entonces vuelve y juega igual que las fibras circulares del músculo ciliar, son como tubitos, van hacia lo largo y hicimos el corte, los cortamos a la mitad, es decir, transversalmente este músculo. Entonces por eso es que podemos ver estos circulitos así dentro del músculo esfínter de la pupila. Bueno, ahora vamos a ver la vascularización de esta capa, de la capa vascular del globo ocular. Acuérdense, la capa vascular entonces está conformada por tres coroides, cuerpo ciliar y el iris. Entonces esto va a estar inervado por unas ramas o unas arterias que son las arterias ciliares posteriores cortas. Aquí podemos ver algunas, entonces podemos ver aquí cómo van. El territorio de estas arterias llega hasta la ora serrata. Acuérdense que la ora serrata es el extremo más anterior de la retina, que vamos a ver más adelante. Esta vascularización también va a estar dada por las arterias ciliares largas anteriores, tanto lateral como medial. Aquí podemos ver estas arterias ciliares anteriores, aquí vamos a ver unas, estas de acá. Y estas arterias van a atravesar la esclerótica, como ustedes pueden ver aquí. Lo voy a borrar para que se pueda ver mejor. Y se van a estomosar con las arterias que están en el círculo arterial mayor, que son todas estas arterias que podemos ver aquí.
También se le llama circunferencia arterial mayor, pues si lo ven así en algún otro libro o artículo. Y ramas de este círculo, como ustedes pueden ver aquí, se van a dirigir hacia el extremo medial del iris, formándome entonces aquí otro círculo que va a tomar el nombre de círculo arterial menor o circunferencia arterial menor. Por otro lado, como pueden ver aquí, las venas siguen la disposición de las arterias. Ellas se van a agrupar en procesos ciliares, podemos ver aquí cómo se están agrupando, y de este lado también, y van a formar plexos venosos, coroideos. Estos van a desembocar, como ustedes pueden ver por aquí, sigue a la vena vorticosa, que después va a ir a desembocar a la vena oftálmica. Ahora, respecto a la inervación de esta capa, vamos a tener que los nervios provienen del ganglio ciliar y del nervio nasociliar. Recuerden que el ganglio ciliar vamos a tener aproximadamente entre 6 u 8 nervios ciliares cortos. Acuérdense que me da la iridioconstricción, entonces constricción va con cortos, que son aproximadamente 6 y 8, y que ellos tienen que ir a hacer sinapsis al ganglio ciliar. Por el otro lado tenemos los dilatadores, que van a provenir del nervio nasociliar. Ellos son aproximadamente 2 a 3 y son los nervios ciliares largos. Todos estos nervios contienen fibras motoras, tanto para el músculo ciliar, que es este de acá, como para los músculos del iris, que son los que estábamos hablando de iridioconstricción e iridodilatación. Tienen fibras sensitivas también para el epitelio anterior del iris. Acuérdense que el epitelio anterior va a ser el que tiene coloración, y fibras vasomotoras y tróficas. A continuación vamos a ver un poco más sobre la acción de los músculos del cuerpo ciliar, es decir, los músculos ciliares. Es importante también recordar que las fibras preganglionares, antes de hacer sinapsis en el ganglio ciliar, provienen del nervio oculomotor. Entonces tenerlo muy pendiente de que la contracción y las fibras parasimpáticas van a provenir del núcleo, de uno de los tantos núcleos que se encuentran en el mesencéfalo, pero del nervio oculomotor. Como ya vimos, el lente está anclado a los procesos ciliares por medio de las fibras zonulares, que son estas líneas que vemos aquí un poquito delgaditas, que les acabo de mostrar allí. Esas serían las fibras zonulares que me van a anclar el lente a los procesos ciliares y por ende al cuerpo ciliar. Como vimos anteriormente, el cuerpo ciliar está conformado por unos músculos ciliares que tienen dos fibras. Entonces es un músculo ciliar con dos fibras, una fibra meridional y otro tipo de fibras circulares. Entonces la contracción de las fibras circulares, que estarían más hacia el centro, que son las que me van a formar aquí, digamos, como un pequeño círculo alrededor del lente, aumenta la curvatura del lente. Es decir, si las contraigo, aquí van a estar contraídas estas fibras hacia este lado aquí. Si las contraigo, van a aumentar la curvatura del lente porque van a hacer que estas fibras zonulares se relajen. Estos músculos ciliares, estas fibras circulares, van a tener una estimulación parasimpática que va a hacer que esas fibras se contraigan. Entonces, por ende, si no hay estiramiento, la tensión interna hace que el lente pues se relaje, se tome una forma más esférica, como dice allí. Recordemos que la inervación parasimpática de estos músculos intrínsecos va a venir de la raíz oculomotora, es decir, del nervio oculomotor, y me va a llegar entonces a este músculo, pero solamente las fibras circulares me las va a inervar con inervación parasimpática y va a hacer que se contraigan. Esto solo si hay una estimulación. No es que eso ocurra todo el tiempo, sino solo cuando se me estimule parasimpáticamente este músculo, solo estas fibras circulares, va a haber contracción y entonces el lente se va a relajar. Entonces, la relajación de estas fibras, de las circulares, y la contracción de las meridionales van a tensionar estas fibras zonulares, es decir, las fibras que están en la zónula ciliar, y van a aplanar el lente, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, cuando no hay estimulación nerviosa parasimpática, sino simpática, aquí ya sería simpática, que estaría dada ¿por quién? Por el nervio nasociliar. Entonces la estimulación simpática a través del nervio nasociliar
va a llegar a las fibras meridionales que se van a contraer y van a hacer que este lente se aplane debido a que van a tensionar las fibras zonulares. Como mini recorderis, acuérdense, entonces estas son las fibras meridionales que van desde la esclera hasta los procesos ciliares y estos serían las fibras circulares del músculo ciliar. Bueno, a continuación vamos a ver la capa interna del globo ocular que vendría siendo la retina. La retina va a ser todo esto amarillo que estamos viendo aquí y al otro lado también. Como ustedes pueden ver, está extendida en la cara profunda de la capa vascular. En ella está el cuerpo de la neurona ganglionar y el origen como tal del nervio óptico. Entonces, como ustedes pueden ver, acá va estando el nervio óptico. No es que el nervio óptico llegue, sino que él se origina a partir de todas estas fibras y toma más o menos esta dirección. Por ende, entonces las fibras de este nervio se van a originar en la retina. Van a converger hasta el disco óptico, acuérdense que está aquí, convergen, y atraviesan la esclerótica y la lámina cribosa de la esclera. También van a atravesar entonces la coroides, como ya vimos anteriormente, para constituir como tal este cordón nervioso que va a tomar el nombre de nervio óptico. Recuerden que el nervio óptico es el par craneal 2 y que se va a ubicar medial al polo posterior, que lo vamos a tener aquí porque este de acá va a ser el polo anterior. Hacemos una línea recta y más o menos esa va a ser la disposición. Entonces el nervio óptico va a estar medial al polo posterior. La retina como tal va a constituir el órgano receptor de las impresiones luminosas. Se extiende entonces desde el nervio óptico hasta la cara, desde aquí hasta la cara posterior del iris, que sería más o menos aquí. Pero como lo vimos anteriormente, en esta parte, cuando entra la zona ciliar y en el iris como tal, ella se va a adelgazar, o sea, no va a ser igual de gruesa. Y eso es a partir de la hora serrata. ¿Se acuerdan que estábamos viendo allí? Que justo en esa parte es donde se encuentra el adelgazamiento de estas dos partes. De igual forma, más adelante lo vamos a ver con más detalle. A esta capa interna, entonces, se le van a describir dos partes, una porción óptica y una porción ciega. Yo creo que como su nombre los delata, la porción óptica va a ser la que va desde el nervio óptico, toda esta parte gruesa, hasta la hora serrata. Y la porción ciega va a estar desde la hora serrata hasta el iris. Como tal, en esta porción ciega, la retina se vaya reducida a una capa de células pigmentarias que se adhieren a la cara posterior del cuerpo ciliar, es decir, de los músculos ciliares y de los procesos ciliares. Y luego en la cara posterior del iris. En cambio, la porción óptica, que va desde el nervio óptico hasta la hora serrata, va a tener dos caras muy importantes. Su cara lateral va a ser de color oscuro, la cara lateral sería como la externa en este caso, de color oscuro, convexa, y va a estar moldeada sobre la cara interna de la coroides. Esta no va a estar adherida a ella, sino que van a estar allí en contacto. En cambio, la cara medial, que es cóncava, que sería todo este lado, va a estar moldeada sobre el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo va a ser todo esto que vemos aquí. Y tampoco se va a adherir a él. Esta cara, la cara interna de la retina, de la porción óptica, es rosada, vascular y lisa. Y va a presentar en su región posterior dos superficies muy particulares. Para entender este corte vamos a hacerte cuenta que estamos dentro del globo ocular, dentro del cuerpo vítreo que les acabo de mostrar, y estamos viendo hacia posterior, es decir que estamos viendo internamente la retina en la cara interna en la que está en contacto sin adherirse al cuerpo vítreo. Y en la que acabamos de nombrar que tienen dos particularidades. Entonces, una de ellas va a ser el disco óptico que pueden ver aquí. Él es blanquecino, está deprimido en su centro y está situado medialmente y un poquito por encima del polo posterior del globo ocular, como ya lo mencionamos. Entonces, esta sería la parte en donde está el nervio óptico, de allí va saliendo. Acuérdense que estamos dentro del ojo viendo la cara interna.
Más específicamente, este disco óptico va a estar situado 3 milímetros medialmente, entonces va a estar aquí 3 milímetros medialmente a el polo posterior, que van siendo la mácula. Ahorita la vamos a ver con más detalle. Y 1 milímetro por encima, entonces más o menos va a estar por encima, este sería el milímetro aquí, sería 1 milímetro de este polo posterior del globo ocular. Esto va a corresponder a la expansión del nervio óptico, como les estaba contando, y a la llegada de los vasos centrales de la retina. Esta arteria central de la retina entonces va a ser rama de la arteria oftálmica, que se va a originar de la carótida interna. Ella va a salir de aquí y va a darme dos ramas, una ascendente y una descendente, que no se puede ver bien en el dibujo, entonces por eso las estoy dibujando encima. Y estas ramas a su vez se van a dividir en una rama medial y una rama lateral, que también se pueden conocer la medial como nasal, pues porque va hacia la nariz, hacia medial, y la lateral se puede conocer como temporal. Entonces estas serían de las ramas, esta sería la rama ascendente, que me da la rama ascendente nasal o ascendente medial, o también se puede conocer como superior nasal o superior medial. Entonces tienen que tener en cuenta que el superior puede cambiar a ascendente, el temporal puede cambiar a lateral, y el nasal puede cambiar a medial. Lo mismo pasaría con la rama descendente. Entonces la descendente o inferior va a darme dos ramas también, que se van a dirigir, todas estas ramas se van a dirigir hacia la ora serrata. Y estas dos ramas van a ser la medial, sería esta de aquí, o nasal, inferior o descendente, y esta de aquí sería entonces la rama inferior, que sería toda esta, la rama inferior o descendente, temporal o lateral. Ahora vamos a hablar de la mácula lútea, que va a ocupar como tal el polo posterior, entonces sería esta parte de aquí del globo ocular, obviamente. Entonces es una superficie que está deprimida en su centro y esta depresión va a tomar el nombre de fóvea central. Ella va a estar rodeada por la retina, una retina que es bastante espesa. La mácula lútea como tal es el punto que percibe la mayor cantidad de rayos luminosos, es decir que acuérdense que estamos mirando la cara interna y posterior del ojo, del globo ocular, entonces van a llegar todos estos rayos a través del cuerpo vítreo, han pasado por el lente y todo, y van a llegar y van a converger en este punto, en el polo posterior del globo ocular, que viene siendo la mácula lútea, y como tal en la fóvea central. A continuación, en la siguiente diapositiva vamos a ver la disposición de la ora serrata para que puedan ubicarse más en cuanto a esta disposición interna de la retina y sobre todo de la porción óptica de esta retina. Cabe resaltar que las arterias que les acabo de mencionar entonces van a irrigar a esta capa interna del globo ocular, que sería la retina. Cabe aclarar que estas arterias, como ya lo mencioné, pues son ramas de la oftálmica, entonces esto quiere decir que ellas no son dependientes de la coroides, es decir, no están conectadas. No obstante, hay muy finas y raras anastomosis que van a reunir estos dos sistemas, es decir, el sistema de irrigación de la retina y la capa media del globo ocular, que viene siendo la coroides. Por otro lado, debemos tener en cuenta también las venas. Entonces, las venas van a converger, van a venir aquí así hacia el disco óptico, van a tener la misma disposición de las arterias y van a formar una vena central de la retina, que va a seguir al nervio óptico y va a drenar en la vena oftálmica. Aquí tenemos un corte coronal en el que estamos viendo la parte posterior del segmento anterior del globo ocular, es decir, estamos viendo detrás de la córnea. Como si estuviéramos parados desde el centro del globo ocular. Imagínense que están dentro del globo ocular y están parados en el centro y están mirando hacia adelante. Por ende, ahí pueden ver los lentes, los procesos ciliares, las fibras anulares y parte de la retina. Y por eso les traje esta imagen. Aquí tenemos la ora serrata. Esta va a ser la porción más anterior y periférica de la retina. Entonces sería toda esta parte de aquí.
en la cual esta entra en contacto con otra estructura del ojo que se llama cuerpo ciliar. Entonces, como ya lo hemos mencionado, a partir de este punto de la obra serrata como tal, entonces la retina ya se va a reducir en cuanto a su volumen y se va a reducir como tal a una capa de células solamente, que van a ser células pigmentarias. Y entonces, como ya lo mencionamos, se va a adherir a la cara posterior del músculo y los procesos ciliares y de la cara posterior del iris. Aquí podemos ver con más claridad lo que les hablo de la capa de células y pueden ver ya es una cosa muchísimo más delgada la retina. Va en todo esto amarillo, mucho más reducida en tamaño y entonces como pueden ver se va a adherir a estos procesos ciliares como tal al cuerpo ciliar y a su cara interna entonces del cuerpo ciliar y a la cara posterior del iris. Esta última diapositiva es ya más para hacer un repaso de lo que acabamos de ver. Aquí se puede ver con mayor claridad la obra serrata, entonces ustedes pueden ver cómo empieza a partir de este punto a adelgazarse la retina, se puede ver cómo se pierde ese engrosamiento de la retina. Aquí podemos ver además las diferentes fibras anulares, entonces aquí podemos ver las que van hacia la obra serrata y las que van hacia los procesos ciliares. Aquí se ven con muchísima más claridad y esto todo me va a conformar, acuérdense, la zónula ciliar. Por otro lado, aquí pueden ver entonces cómo están estas fibras anulares adheridas al lente, a la capa exterior del lente. Este, como pueden ver, es el lente. Y además pueden ver cómo el iris está muchísimo, en este caso pues sería hacia abajo, inferior, pero ustedes saben que esto es un corte que en posición anatómica el iris estaría anterior a el lente. A continuación, en el siguiente video, vamos a ver ya los músculos extrínsecos del ojo.